Buenos días, alumnos. Nuevamente en la clase de personal vamos a tratar un tema sobre la estructura de la Tierra. Bien, todos los cuerpos, todos los seres tenemos estructura, ¿no? Tenemos una forma, no solamente en la parte externa, sino también en la parte interna. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la estructura de la Tierra, tanto en su parte interna como en su parte externa. Entonces definiremos qué cosa es la estructura de la Tierra. La estructura de la Tierra, de acuerdo a la clasificación de la composición química que ésta tiene, ¿no? Se va a referir a que la Tierra tiene diferentes divisiones y estas divisiones son las siguientes. La corteza, el manto, el núcleo, y todo esto se va a formar de acuerdo al comportamiento físico que se divide la litosfera, la astenosfera, la mesósfera, el núcleo externo y el núcleo interno. Para ello tenemos una imagen en la cual nos va a representar cuáles son la estructura interna. Entonces, las nombraremos y posteriormente hablaremos de una forma más específica. Primeramente veremos el núcleo interno, es la parte roja que estamos viendo en la imagen. De ahí hablaremos del núcleo externo, que es la parte amarilla, el manto inferior, que está coloreado de color naranja, el manto superior, que está en la parte marrón, ¿no? De ahí viene lo que llamamos la antenosfera, que es color rojo en este caso, la litosfera, que es de color marrón. De ahí viene la corteza continental, ese lugar donde estamos, perdón, la litosfera está con color crema antes de la corteza continental. Y posteriormente vamos a ver también lo que es la corteza oceánica. Muy bien, hablando esto, podemos proseguir con lo que son las capas internas. Entonces diremos lo siguiente. La capa interna es una estructura interna, como su nombre lo dice, de la Tierra. Y esta está formada en 3 capas. Estas capas son concéntricas. Quiere decir que va a tener un centro y sobre ese centro van a unirse. Vamos a poner como ejemplo una cebolla. No tiene un centro y posteriormente van a ir viendo capas y capas. Entonces, estas capas van a estar en formas concéntricas de diferente composición, van a ser dinámicas. Esta capa son la corteza, el manto y el núcleo, que en su conjunto van a formar la geosfera o geosfera. No hay problema si encuentran cualquiera de los dos términos. Pueden estar con tilde o no. No hay ningún problema porque son aceptadas las dos palabras. Bien, entonces también es conocida la capa interna como tierra sólida. Muy bien, acá vemos que el núcleo se encuentra entre los 2.900 a más de 6.000 kilómetros de profundidad. Después del núcleo, la siguiente capa, vamos avanzando hacia arriba. Vamos a tener el manto inferior que se encuentra entre los 700 y 2.900 kilómetros de profundidad. De ahí viene lo que es el manto superior, que está entre 70 a 700 kilómetros de profundidad. Y lo que está en una forma más visible, podríamos decir que es
la corteza, que tiene una profundidad de 20 a 70 kilómetros bajo los continentes y 10 kilómetros bajo los océanos. Entonces, podemos decir claramente que la corteza tanto se encuentra en la parte continental como en la parte oceánica. Ahora hablaremos específicamente de lo que es la corteza. ¿Qué es la corteza? Bien, en la imagen podemos apreciar que la corteza es una de las partes más visibles, es decir, que es la capa externa de un planeta rocoso como el nuestro. Esta corteza también se va a presentar no solamente en la Tierra, sino también se van a presentar en los planetas enanos, en los satélites naturales, porque recordemos que hay satélites artificiales que son para ayudar a la comunicación o estudio de científico. Bien, entonces recordemos que la corteza se encuentra en todos los planetas que son rocosos, en los planetas enanos y en los satélites naturales. Entonces se va a distinguir un manto subyacente, quiere decir junto casi, por su composición química, pero recordemos que sin embargo el caso de los satélites helados se puede distinguir una función en su fase. Nuestro interés es saber que la corteza podemos encontrarla en nuestro planeta Tierra. Bien, al hablar del núcleo, estamos hablando de la parte central. Específicamente podríamos tomar como ejemplo un huevo, es la parte de la yema, ¿no? Eso vendría a ser el núcleo de la Tierra. Entonces, el núcleo de la Tierra es una esfera central. Esta es la más interna en la cual se constituye la estructura de la Tierra. Este núcleo va a estar compuesto fundamentalmente por hierro. La cantidad de hierro aproximadamente es la más alta que se encuentra en el núcleo. Sin embargo, se encuentran otros elementos, ¿no? Como es el níquel, que es en menor cantidad. Es entre el 5 y el 10% aproximadamente. Y también vamos a encontrar elementos ligeros, tales como es el azufre y el oxígeno. Bien, entonces podemos decir que según su estado líquido o semilíquido que se encuentre, vamos a tener al manto que se extiende desde la base de la corteza hasta la profundidad, es decir, unos 2.900 kilómetros. Esto se va a encontrar en estado líquido. Tenemos que considerar a esta parte como la hidrosfera, que se compone principalmente los océanos. Es decir, que el componente principal de la hidrosfera, como su nombre lo dice, hidro es agua. Es el componente mayor. Entonces, ¿qué podemos hablar de la hidrosfera? Que es una capa líquida. Esta capa líquida es estrecha y discontinua porque no va a estar en una forma continua, ya que se encuentran diferentes rocas o islas dentro de ella. Bien, entonces las capas estas de la hidrosfera también van a estar compuestas no solamente por los océanos, sino también por los mares. De esta manera, el agua va a proporcionar y satisfacer la necesidad de todos los organismos que dependemos de ella, en la forma de vapor de agua suspendida en la atmósfera, determina los estados del tiempo y también es un fenómeno climático. Recuerden que el agua de los mares se va a evaporar y de ello va a formarse la lluvia. Muy bien, hablaremos entonces de lo que es la atmósfera. ¿Qué es la atmósfera?
podemos apreciar en esta imagen y darnos una idea qué cosa es la atmósfera, ¿no? Es la parte superior y externa de la Tierra. Esta va a proporcionar condiciones necesarias para que los seres vivos puedan desarrollarse de una manera conveniente en todos sus procesos vitales. Esta atmósfera nos va a proteger a todos los seres vivos de las radiaciones solares y también nos va a proporcionar el oxígeno que requerimos para poder vivir, es decir, para poder respirar. Esta atmósfera va a ser una cosa grandiosa, va a mantener el equilibrio entre los extremos de calor y extremos de frío. Como yo dije hace un momento, los mares se evaporan y la encargada de transportar esta humedad de los océanos y los mares hacia los continentes es la atmósfera. A su vez, recordemos que la atmósfera se divide en capas y estas capas son la exósfera, mesósfera, estratosfera y troposfera. Entonces, la capa externa se refiere a la cantidad de agua en el planeta en cualquier estado de materia, ya sea líquida en los océanos, sólida en los polos o gaseosa como vapor de agua, es decir, por las nubes. Esta capa externa del planeta también se divide en 5 capas, ¿no? Estas 5 capas son las siguientes. Tenemos la troposfera, que es la que está más cerca a nuestra Tierra, y esta es donde vuelan los aviones por lo general. De ahí viene la estratosfera, ¿no? Después va a venir la mesósfera, donde se dan los elementos naturales como son lo que llamamos ligeramente las estrellas fugaces, ¿no? Bien, de ahí viene la termósfera, donde se encuentran los satélites que van a transmitir las diferentes informaciones para los estudios científicos. Y en la exósfera es donde va a llegar los cohetes. Entonces, vemos que las capas externas son 5 y no olvidemos que es troposfera y entre la troposfera y la estratosfera existe una gran capa que es la capa de ozono. Ella va a hacer que no se filtren los rayos ultravioletas a la Tierra. Bien, entonces, ¿qué cosa será la troposfera? Bien, la troposfera es una capa atmosférica. Esta capa atmosférica está en contacto ¿con qué? Con la superficie de la Tierra. No olvidemos, la troposfera está en contacto con la superficie de la Tierra y se va a extender aproximadamente a 10 kilómetros de altitud. En esta capa, la troposfera, ¿no?, se desarrollan todos los procesos meteorológicos. ¿Qué significa eso? Y climáticos. Se van a dar las lluvias, las nubes, los truenos, los rayos, los relámpagos. Todo eso va a suceder en la troposfera. Muy bien. Entonces, sin embargo, la termósfera es la capa de la atmósfera terrestre que existe entre los 80 y los 500 kilómetros de altitud aproximadamente. En ella se va a dar lugar a diferentes hechos de ionización en los cuales se originan las grandes concentraciones de electrones libres. La estratosfera y la exósfera. ¿Quién será la estratosfera y la exósfera? Primeramente hablaremos de la estratosfera. Es la capa de la atmósfera terrestre que se va a encontrar entre los 10 y los 50 kilómetros de altitud aproximadamente. En ella va a suceder constantemente un perfecto equilibrio dinámico
y una temperatura adecuada, ¿no? Esta temperatura siempre va a ser constante. Sin embargo, en la exósfera es la capa externa de la atmósfera terrestre que se extiende a los 500 kilómetros de altitud aproximadamente hasta la altura determinada, constituyendo la transición de los gases atmosféricos hacia el espacio exterior y su temperatura oscila entre 0 grados y 80 grados centígrados. Bien, entonces hablaremos de la mesósfera. En esta capa suceden, como dije, la lluvia de meteoritos, los cometas, todo esto sucede en esta capa que es la mesósfera. Esta capa, la mesósfera, es una capa de la atmósfera terrestre que se extiende entre los 50 y los 80 kilómetros de altitud aproximadamente. En ella las temperaturas oscilan entre 0 a 80 grados, a menos 80 grados centígrados. Bien, entonces eso es todo lo que podemos hablar sobre la estructura de nuestra maravillosa Tierra. Por último, no se olviden que es muy importante aprender y leer sobre los temas que vamos tratando. Que tengan un excelente día y hasta pronto.